Marzo 1824. Cambridge, Inglaterra. Lady Honoria Smythe Smith estaba desesperada, desesperada por un día soleado, desesperada por un marido, desesperada. Pensó con un suspiro exhausto mientras miraba sus zapatillas arruinadas, por un nuevo par de zapatos. Se sentó pesadamente en el banco de piedras fuera de la tienda de tabaco para caballeros exigentes del señor Hilford y se recostó contra la pared detrás de ella, desesperadamente. Ahí estaba esa horrible palabra de nuevo, intentando apretar su cuerpo entero bajo la marquesina. Estaba lloviendo a cántaros, a cántaros. No estaba lloviznando, no solamente llovía, sino que diluviaba gatos, perros, ovejas y caballos. A este ritmo, no estaría sorprendida si un elefante caía del cielo. Y apestaba. Honoria había pensado que los puros producían el olor que menos le gustaba, pero no, el moho era peor, y la tienda de tabaco para caballeros, a quienes no les importaba si sus dientes se volvían amarillos del señor Hillerford, tenía una sustancia blanca sospechosa arrastrándose por su pared exterior que olía como la muerte. De verdad, ¿podía ella estar en una peor situación? Bueno, sí, sí que podía, porque estaba, por supuesto, sola. La lluvia se había tomado 30 segundos para ir de un ligero gotear a un aguacero. El resto de su fiesta de compras estaba cruzando la calle, felizmente observando desde el cálido y acogedor imperio extravagante de cintas y baratijas de la señora Pilster, que además de tener todo tipo de diversión y mercancía con volantes, olía muchísimo mejor que el establecimiento del señor Hillerford. La señorita Pilster vendía perfumes, la señorita Pilster vendía pétalos de rosas secos y pequeñas velas que olían a vainilla. El señor Hillerford cosechaba moho. Honoria suspiró. Así era su vida. Había permanecido demasiado tiempo en la ventana de una librería, asegurándoles a sus amigas que las encontrará en el lugar de la señorita Pilster en 1 o 2 minutos. 2 minutos se habían convertido en 5, y luego, justo cuando se había estado preparando para atravesar la calle, los cielos se habían abierto y Honoria no había tenido más opción que tomar refugio bajo la única marquesina abierta en el lado sur de Cambridge High Street. Observó afligidamente a la lluvia, viéndola golpear la calle. Las gotas estaban golpeando los adoquines con una fuerza tremenda, salpicando y rociando de vuelta al aire como pequeñas explosiones. El cielo estaba oscureciéndose cada segundo, y si Honoria fuera cualquier juez del clima inglés, el viento iba a levantarse en cualquier momento, dándole completa inutilidad a su patético lugar bajo la marquesina del señor Hillerford. Su boca se deslizó en un fruncido abatido y entrecerró los ojos hacia el cielo. Sus pies estaban húmedos, tenía frío, y nunca antes en su vida entera había dejado los límites de Inglaterra, lo que significaba que era más que buena juzgando el clima inglés, y en aproximadamente 3 minutos iba a ser incluso más miserable de lo que era justo ahora, lo que realmente no habría creído posible. ¿Honoria? Parpadeó, llevando su mirada al cielo, al carruaje que se había estacionado justo enfrente a ella. ¿Honoria? Ella conocía esa voz. ¿Marcus? ¡Oh, santos cielos! Su miseria solo necesitaba esto. Marcus Holroyd, el conde de Charteris, feliz y seco en su lujoso carruaje. Honoria sintió su mandíbula aflojarse, aunque realmente no sabía por qué debería estar sorprendida. Marcos vivía en Cambridgeshire.
no muy lejos de la ciudad. Además, si alguien iba a verla, mientras lucía como una desaliñada y mojada criatura de la variedad roedora, sería él. Dios santo, Honoria, dijo, frunciendo el ceño hacia ella en aquella manera desdeñosa de él. Debes estar congelándote. Se las arregló para encogerse de hombros. Sí, está un poco fresco. ¿Qué estás haciendo aquí? Arruinando zapatos. ¿Qué? De compras, dijo ella, haciendo gestos a través de la calle, con amigas y primas. No que sus primas no fueran también amigas, pero tenía tantas primas que casi parecían una categoría en sí misma. La puerta se abrió más. Entra, dijo él. No, por favor entrarías. O por favor, debes secarte. Solo entra. Otra chica habría hecho un movimiento con su cabello y dicho, «No me puedes dar órdenes». Otra, ligeramente menos orgullosa, podría haberlo pensado, incluso si carecía del coraje para decirlo en voz alta. Pero Noria tenía frío y valoraba su comodidad más que su orgullo, y más al punto. Este era Marcus Holroyd, y lo había conocido desde que usaba jumpers. Desde los 6 años, para ser precisos. Esa era probablemente la última vez en que se las había arreglado para ponerse en ventaja, pensó con una mueca. A los 7 había sido una peste, tanto que él y su hermano Daniel habían decidido llamarla Mosquito, cuando había clamado que se trataba de un cumplido, que amaba lo exótico y peligroso que sonaba. Ellos habían sonreído y lo habían cambiado a Chinche. Chinche había sido ella desde entonces. Él la había visto más húmeda que esto también. La había visto completamente empapada cuando tenía 8 años y había pensado que estaría completamente escondida en las ramas del viejo roble en Whipple Hill. Marcus y Daniel habían construido un fuerte en la base del árbol y no se permitían niñas. Le había arrojado pedritas hasta que había perdido el agarre y caído. En retrospectiva, realmente no debería haber escogido la rama que colgaba sobre el lago. Marcus la había sacado, sin embargo, que era más de lo que podía decir de su propio hermano. Marcus Holroyd, pensó con pesar. Él había estado en su vida casi tanto tiempo como podía recordar, desde antes de que fuera Lord Chatteris, desde antes de que Daniel fuera Lord Winstead, desde antes de que Charlotte, su hermana más cercana en edad, se hubiera casado y dejado el hogar, desde antes de que Daniel también se hubiera ido. ¿Honoria? Ella levantó la mirada. La voz de Marcus era impaciente, pero su rostro tenía una pista de preocupación. Entra, repitió él. Ella asintió e hizo lo que le decía, tomando su gran mano en la suya y aceptando su ayuda para subirse al carruaje. Marcus, dijo ella, intentando sentarse en su lugar con toda la gracia y despreocupación que pudiera exhibir en un fino salón de dibujo, sin importar los charcos en sus pies. Qué agradable sorpresa verte. Él solo la miró fijamente, sus oscuras cejas uniéndose ligeramente como siempre. Estaba segura de que estaba intentando decidir la manera más efectiva de regañarla. «Me estoy quedando aquí en la ciudad, con los Royal», le dijo ella, aunque él no le había preguntado aún. «Estaremos aquí por 5 días. Cecil Royal, mis primas Sarah e Iris y yo». Esperó por un momento, por alguna clase de destello de reconocimiento en sus ojos. Luego dijo, «No recuerdas quiénes son, ¿verdad?» «Tienes muchísimas primas», señaló él. «Sara es la que tiene gruesos y oscuros cabellos y ojos». «Ojos gruesos», murmuró él, esbozando una pequeña sonrisa. «Marcus». Él sonrió. «Muy bien, cabello grueso, ojos oscuros. Iris es muy pálida, con cabello rubio fresa», dijo. «Todavía no la recuerdas. Viene de la familia de las flores». Honoria hizo una mueca.
Era cierto que su tío William y la tía Mary habían elegido nombres a sus hijas Rose, Madrigal, Lavender, Iris y Daisy, pero aún así, sé quién es la señorita Royal, dijo Marcus. Es tu vecina. Tienes que saber quién es. Él solo se encogió de hombros. De cualquier forma, estamos aquí en Cambridge porque la madre de Cecil pensó que podríamos necesitar algo de mejoras. Su boca se curvó en una sonrisa vagamente burlona. ¿Mejoras? Honoria se preguntó por qué las mujeres necesitaban mejorar mientras los hombres iban a la escuela. Sobornó a 2 profesores para que nos permitieran escuchar sus charlas. ¿De verdad? Él sonaba curioso y dudoso. La vida y época de la reina Elizabeth, recitó Honoria diligentemente. Y después de eso, algo en griego. ¿Hablas griego? Ninguna de nosotras, admitió, pero el profesor era el único dispuesto a hablar a las mujeres. Puso los ojos en blanco. Pretende dar la charla 2 veces seguidas. Debemos esperar en una oficina hasta que los estudiantes dejan la sala de conferencias, no sea que nos vean y pierdan la razón. Marcus asintió pensativamente. Es casi imposible para los caballeros mantener su mente en sus estudios en la presencia de tan irresistible encanto femenino. Honoria pensó que lo decía en serio por cerca de 2 segundos. Se las arregló para mirar de reojo en su dirección antes de romper en carcajadas. «Oh, por favor», dijo ella, dándole un ligero golpe en el brazo. Tales familiaridades eran insólitas en Londres, pero aquí, con Marcus, él era prácticamente su hermano, después de todo. «¿Cómo está tu madre?», preguntó él. «Está bien», respondió Honoria, aunque no lo estaba, no realmente. Lady Winstead nunca se había recuperado totalmente del escándalo de Daniel al ser forzado a dejar el país. Ella alternaba entre quejarse sobre supuestas ofensas y pretender que su único hijo nunca había existido. Era difícil. «Espera retirarse a Bath», añadió Honoria. «Su hermana vive allí y creo que las dos se llevarían bien juntas. A ella en verdad no le gusta Londres». «¿A tu madre?», preguntó Marcus, con sorpresa. «No como solía gustarle», aclaró Honoria. «No desde que Daniel... Bueno, tú sabes». Los labios de Marcus se apretaron en las esquinas. Él sabía. «¿Cree que la gente todavía habla de eso?», dijo Honoria. «¿Lo hacen?». Honoria se encogió de hombros inútilmente. «No tengo idea. No lo creo. Nadie me lo ha dicho directamente. Además fue hace casi 3 años. ¿No creerías que todos tendrían algo más de qué hablar?» «Habría pensado que todos tendrían algo más de qué hablar cuando sucedió», dijo él sombríamente. Honoria enarcó una ceja mientras observaba su ceño fruncido. Había una razón para que él ahuyentara a tantas debutantes. Sus amigas estaban aterradas de él. Bueno, no, eso no era enteramente cierto. Solo tenían miedo mientras estaban en su presencia. El resto del tiempo se sentaban en sus escritorios, escribiendo sus nombres enlazados con el suyo, todos en una letra ridículamente descabellada, adornada con corazones y querubines, bla, bla, bla. Él era de verdad un buen partido, Marcus Holroyd. No era que fuera guapo, porque no lo era, no exactamente. Su cabello era de un bonito color oscuro, sus ojos también, pero había algo en su rostro que Honoria encontraba severo. Su ceño era demasiado pesado, demasiado recto, sus ojos un poco demasiado profundos. Pero aún así había algo en él que atrapaba la vista, una actitud, un deje de desdén, como si simplemente no tuviera paciencia para las tonterías. Hacía que las chicas se enloquecieran por él, aunque la mayoría fueran la tontería personificada. Ellas susurraban acerca de él como si fuera algún tipo de héroe oscuro de un libro, o si no era eso,
entonces el villano, todo gótico y misterioso, necesitando simplemente ser rescatado. Mientras que para Honoria simplemente era Marcus, lo que no era nada simple en absoluto. Odiaba la forma en que él la trataba con condescendencia, observándola con una mirada desaprobadora. La hacía sentir como hacía años, como una niña molesta o una adolescente desgarbada. Y al mismo tiempo, sin embargo, había algo tan reconfortante en tenerlo cerca. Sus caminos no se cruzaban tan a menudo como solían. Todo era diferente ahora que Daniel se había ido, pero cuando ella entraba en un salón y él estaba allí, lo sabía, y suficientemente extraño. Eso era algo bueno. ¿Planeas venir a Londres para la temporada?, preguntó ella cortésmente. Para algo de ella, respondió, su rostro inescrutable. Tengo asuntos que atender allí. Por supuesto. ¿Y tú?, preguntó él. Ella parpadeó. ¿Planeas ir a Londres para la temporada? Sus labios se abrieron. Seguramente él no podía estar hablando en serio. ¿A dónde más podría ella posiblemente ir, dado su estado de soltera? No era como si... ¿Te estás riendo?, preguntó ella sospechosamente. Por supuesto que no. Pero él estaba sonriendo. No es gracioso, le dijo. No es como si tuviera opción. Tengo que ir a la temporada. Estoy desesperada. Desesperada, repitió él, y pareció dudoso. Era una expresión frecuente en su cara. Tengo que encontrar un marido este año. Sintió su cabeza ir de atrás a adelante, incluso aunque no estaba segura a qué podría estar objetando. Su situación no era tan diferente de la mayoría de sus amigas. No era la única jovencita esperando casarse, pero no estaba buscando un marido para poder admirar el anillo en su dedo o disfrutar la gloria de su estado como una elegante matrona joven. Quería una cosa suya, una familia, una grande y bullosa a la que no le importara siempre sus maneras. Simplemente estaba tan enferma del silencio que había tomado control de su casa. Odiaba el sonido de sus pisadas taconeando a través del piso. Odiaba que fuera tan frecuentemente el único sonido que oía toda la tarde. Necesitaba un marido. Era la única manera. Oh, vamos, Honoria, dijo Marcus, y ella no tuvo necesidad de ver su cara para saber su expresión precisa, condescendiente y escéptica, con un toque de hastío. Tu vida no puede ser tan terrible. Ella apretó los dientes. Despreciaba ese tono. Olvida que he dicho esto, murmuró ella, porque realmente no valía la pena tratar de explicárselo a él. Él dejó escapar un suspiro y hasta logró ser condescendiente. No es probable que encuentres un marido aquí, dijo. Ella apretó los labios, lamentando haber traído a colación el tema. Los estudiantes aquí son muy jóvenes, comentó él. Son de la misma edad que yo, dijo, cayendo fácilmente en la trampa. Pero Marcus no se regodeó. No era de ese tipo. Es por eso que estamos aquí en Cambridge, ¿no es cierto? Para visitar a los estudiantes que aún no han ido a Londres. Ella miró con determinación hacia adelante y dijo, «Te lo dije, estamos aquí para escuchar las conferencias». Él asintió con la cabeza. En griego, «Marcus». Él sonrió a eso, excepto en la realidad no era una sonrisa. Marcus era siempre tan serio, tan rígido, que una sonrisa para él era una media sonrisa para los demás. Honoria se preguntó con qué frecuencia sonreía sin que nadie se diera cuenta. Él tenía suerte de que ella lo conociera tan bien. A cualquier otra persona le parecería que carecía totalmente de sentido del humor. «¿Qué fue eso?», preguntó él. Se sobresaltó y lo miró. «¿Qué fue qué?». «Rodaste los ojos». «¿Lo hice?». Honestamente, no tenía ni idea de si lo había hecho o no. Sin embargo, ¿por qué la miraba tan de cerca? Ese era Marcus, por el amor de Dios. Ella miró por la ventana.
¿Crees que la lluvia ha cesado? No, respondió, sin mover la cabeza ni un centímetro. Honoria supuso que no era necesario. Había sido una pregunta estúpida, destinada más que nada a cambiar el tema. La lluvia seguía cayendo sobre el carruaje sin piedad. ¿Quieres que se lo comunique a Royal?, preguntó cortésmente. No, gracias. Honoria estiró el cuello un poco, tratando de ver a través del cristal la tormenta. No veía nada, pero era una buena excusa para no mirarlo, así que hizo una buena muestra de ello. Voy a reunirme con mis amigas en un momento. ¿Tienes hambre?, preguntó. Paré en Flindless antes y tomé algunos pasteles para llevar a casa. Los ojos de ella se iluminaron. ¿Pasteles? Dijo la palabra casi como un suspiro, o tal vez fue un gemido, pero no le importaba. Él sabía que los dulces eran su debilidad. Era de la misma manera. Daniel nunca había sido particularmente aficionado a los postres y, más de una vez, ella y Marcus se habían encontrado juntos como los niños, apiñonados sobre un plato de pasteles y galletas. Daniel había dicho que parecían una manada de salvajes, lo cual había hecho reír a carcajadas a Marcus. Honoria no entendía por qué. Él se agachó y sacó algo de una caja a sus pies. ¿Todavía eres aficionada al chocolate? Siempre. Sonrió por la afinidad y tal vez anticipándose también. Él se echó a reír. ¿Te acuerdas de ese pastel que hizo la cosi... aquel en el que se metió el perro? Casi lloré. Ella hizo una mueca. Creo que yo sí lloré. Le di solo un bocado. Yo no le di ninguno, dijo con nostalgia. Sin embargo, olía divino. Oh, lo era. Parecía como si el recuerdo de eso lo sumiera en un estado de éxtasis. Lo era. ¿Sabes? Siempre pensé que Daniel podría haber tenido algo que ver con el hecho de que Buttercup entrara en casa. Estoy seguro de que lo hizo él, coincidió Marcus. La expresión de su cara, espero que le golpearas, casi hasta la muerte, le aseguró. Ella sonrió y luego preguntó, pero no realmente. Le devolvió la sonrisa. Realmente no. Se rió entre dientes, recordando, y él tendió un pequeño rectángulo de pastel de chocolate encantador y marrón sobre un pedazo de papel blanco crujiente. Olía como el cielo. Honoria tomó un profundo y feliz suspiro y sonrió. Luego miró a Marcus y sonrió de nuevo, debido a que por un momento se había sentido como ella misma otra vez, como la niña que había sido unos pocos años atrás, cuando el mundo se extendía ante ella, una bola brillante que resplandecía de promesas. No se había dado cuenta siquiera de que había desaparecido esa sensación de pertenencia, de lugar, de estar con alguien que te conocía total y completamente, y que seguía pensando que valía la pena reírse contigo. Era extraño que fuera Marcus quien la hiciera sentirse de esa manera, y de alguna manera no era en absoluto extraño. Tomó el pastel de su mano y lo miró interrogante. Me temo que no tengo ningún tipo de cubierto, dijo en tono de disculpas. Eso podría causar un terrible desastre, dijo ella, con la esperanza de que se diera cuenta de que lo que estaba diciendo en realidad era: por favor dime que no te importa si se me caen migas por todo tu carruaje. Voy a tomar uno también, dijo, para que no te sientas sola. Ella trató de no sonreír. Eso es muy generoso de tu parte. Estoy seguro de que es mi deber de caballero. Comer pastel es uno de los atractivos de mis deberes de caballero, admitió. Honoria se rió y luego le dio un mordisco. Oh, Dios mío. Bueno, celestial. Tomó otro bocado, y con eso quiso decir más allá de los cielos. Él sonrió y comió un poco del suyo, devorando medio de un bocado. Luego, mientras Honoria miraba con sorpresa, él se metió la otra mitad en la boca y se lo terminó. La pieza no era muy grande, pero aún así
Ella tomó un mordisco del suyo, tratando de hacer que durara más tiempo. Siempre hacías eso, dijo él. Ella levantó la vista. ¿Qué? Comerte el postre poco a poco, solo para torturarnos al resto. Me gusta hacer que dure. Le lanzó una mirada maliciosa, acompañada de un encogimiento de un solo hombro. Si te sientes torturado con eso, es tu problema. Cruel, murmuró. Contigo, siempre. Él se rió de nuevo y Honoria se sorprendió de lo diferente que era en privado. Era casi como si estuviera con el antiguo Marcus, el que había vivido prácticamente en Whipple Hill. Se había convertido realmente en un miembro de la familia, incluso uniéndose a sus terribles pantomimas. Él siempre jugaba en un árbol. Por alguna razón siempre la había divertido. Le gustaba ese Marcus. Había adorado ese Marcus. Pero se había ido en esos últimos años, sustituyéndolo por el hombre silencioso y con el ceño fruncido, conocido por el resto del mundo como Lord Chatteris. Era triste, la verdad, para ella, pero probablemente sobre todo para él. Terminó su pastel, tratando de ignorar la expresión divertida de él. Luego aceptó su pañuelo para limpiarse las migajas de las manos. Gracias, dijo. Se lo devolvió. Él asintió con aprobación y luego dijo, «¿Cuándo estás?» Pero fue interrumpido por un fuerte golpe en la ventana. Honoria miró más allá de él para ver quién estaba tocando. «Perdón, señor», dijo un lacayo de librea familiar. «¿Es esa Lady Honoria?» «Lo es». Honoria se inclinó hacia adelante. «Ese es... Muy bien». Ella no tenía ni idea de su nombre, pero había acompañado al grupo de chicas en su expedición de compras. «Él es de los Royal», le dijo a Marcus con una torpe e incómoda sonrisa antes de ponerse de pie, luego agachándose para poder salir del carro. «Tengo que irme, mis amigas estarán esperándome. Voy a visitarte mañana». «¿Qué?» Se quedó quieta, encorvada como una anciana. Una de las cejas de él se levantó en señal de saludo burlón. «Seguramente a tu anfitriona no le importará. A la señora Royal le importaría que un conde soltero menor de 30 años planeara hacer una visita a su casa. Estoy segura de que sería encantador», acertó a decir. «Bien», se aclaró la garganta. «Ha pasado demasiado tiempo». La miró con sorpresa. Seguramente él no le dirigió ni un pensamiento cuando no estaban ambos en Londres, paseando durante la temporada. «Me alegro de que estés bien», dijo él de repente. ¿Por qué tal afirmación era tan sorprendente? Honoria no podría haber dado con la respuesta, pero lo era. Realmente lo era. Marcus vio como el lacayo de los Royal escoltaba a Honoria a la tienda de enfrente. Luego, una vez que Marcus estuvo seguro de que ella estaba a salvo, golpeó 3 veces en la pared para indicar al cochero que continuara. Se había sorprendido al verla en Cambridge. No seguía a Honoria cuando no estaba en Londres, pero aún así, de alguna manera pensaba que habría sabido si ella se iba a pasar tanto tiempo tan cerca de su casa. Suponía que debía empezar a hacer planes para ir a la ciudad para la temporada. No estaba mintiendo cuando le había dicho que tenía negocios que atender ahí, a pesar de que habría sido más exacto decir que simplemente prefería permanecer en el país. No había nada que requiriera su presencia en Cambridgeshire. Simplemente se le hacía mucho más fácil así. Por no hablar que odiaba la temporada, la odiaba. Pero si Honoria estaba empeñada en adquirir un esposo, entonces se iría a Londres para asegurarse de que no cometiera ningún desastroso error. Había hecho una promesa después de todo. Daniel Smythe Smith había sido su amigo más cercano. No, su único amigo, su único verdadero amigo. 1 millar de conocidos y un verdadero amigo. Así era su vida. Sin embargo, Daniel se había ido a algún lugar de Italia si la última carta todavía seguía vigente.
y era poco probable que regresara, no mientras el marqués de Ramsgate aún viviera empeñado en vengarse, lo que había causado un maldito embrollo. Marcus le había dicho a Daniel que no jugara a las cartas con Hawk Prentice, pero no, Daniel solo se había reído, decidido a probar su suerte. Prentice siempre ganaba, siempre. Tenía una suerte brillante, todos lo sabían, matemáticas, física, historia, había terminado la enseñanza de los catedráticos en la universidad. Hawk Prentice no hacía trampa en el juego, simplemente ganaba siempre porque tenía una memoria monstruosamente aplastante y una mente que veía el mundo en forma de patrones y ecuaciones. O al menos eso le había dicho a Marcus cuando habían estado juntos como alumnos en Eton. La verdad era que Marcus todavía no entendía muy bien lo que habían estado hablando, y eso, que había sido el mejor estudiante de segundo en matemáticas. Pero al lado de Hawk, bueno, no había comparación. Nadie en su sano juicio jugaría a las cartas con Hawk Prentice, pero Daniel no había estado en su sano juicio. Estaba un poco borracho y un poco mareado por una chica con la que acabó en la cama. Por eso se había sentado al lado de Hawk y había jugado. Y ganó. Incluso Marcus no había sido capaz de creerlo. No era que él hubiera pensado que Daniel era un tramposo. Nadie pensaba que Daniel era un tramposo. A todo el mundo le gustaba. Todo el mundo confiaba en él. Pero hasta entonces nadie había vencido a Hawk Prentice. Pero Hawk había estado bebiendo y Daniel había estado bebiendo y todos ellos habían estado bebiendo, y cuando Hawk golpeó sobre la mesa y acusó a Daniel de hacer trampa, la sala se fue al infierno. Al día de hoy, Marcus no estaba seguro de lo que dijo exactamente, pero en cuestión de minutos se había resuelto. Daniel Smith se reuniría con Hawk Prentice al amanecer, con pistolas, y con un poco de suerte estarían lo suficientemente sobrios para entonces darse cuenta de su propia estupidez. Hawk había disparado en primer lugar. Una bala rozó el hombro izquierdo de Daniel, y mientras todo el mundo estaba gritando por eso, lo cortés hubiera sido disparar al aire. Daniel levantó el brazo y disparó de nuevo, y Daniel... Maldita sea, pero Daniel siempre había tenido mala puntería. Había alcanzado la parte superior del muslo de Hawk. Había habido tanta sangre que Marcus todavía sentía náuseas solo de pensarlo. El cirujano había gritado. La bala le había alcanzado una arteria. Nada más podría haber producido un torrente de sangre. Durante 3 días, todas las preocupaciones eran si Hawk viviría o moriría, y nadie le dio mucha importancia a la pierna, con su fémur destrozado. Hawk pudo vivir, pero no caminar, no sin su bastón, y su padre, el extremadamente poderoso y sumamente enojado marqués de Ramsgate, juró que Daniel sería llevado ante la justicia. De ahí el vuelo a Italia de Daniel. De ahí que sin aliento Daniel, en el último minuto, cuando estaban de pie en el muelle y el barco estaba a punto de salir, le hiciera prometer: «Cuidarás de Honoria, ¿verdad? Mira que no se case con un idiota». Por supuesto que Marcus había dicho que sí. ¿Qué otra cosa podía haber dicho? Pero nunca le había dicho a Honoria la promesa que le había dicho a su hermano. Dios mío, eso habría sido un desastre. Era bastante difícil mantenerse al día con ella sin su conocimiento. Si hubiera sabido que él estaba ocupando el lugar de los padres, se habría puesto furiosa. Lo último que necesitaba era a ella tratando de impedírselo. ¿Que ella lo haría? Estaba seguro de ello. No era que fuera deliberadamente caprichosa, era en su mayor parte una muchacha perfectamente razonable, pero incluso la más razonable de las mujeres se ofendía cuando pensaban que estaban siendo mangoneadas, así que observaba de lejos y silenciosamente ahuyentaba a un pretendiente o dos o tres
o tal vez 4. Se lo había prometido a Daniel, y Marcus Holroyd no rompía sus promesas. No olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones.